Entonces, retomando, pueden trabajar desde varios operadores. No se bloquea. O sea, varias personas pueden estar trabajando con la misma clave, alimentando el banco de preguntas. Entonces, hagamos un recordéis de lo que teníamos que empezar a desarrollar. Entonces, para quienes han llegado tarde, lo primero es ingresar a Ginomio. ¿Sí? En Ginomio tenemos nombre de usuario. Aquí colocamos el nombre con no más de 12 caracteres. El correo electrónico que tenemos, ¿sí? A vuelta de ese correo nos va a llegar una información relacionada con el nombre del curso. Nos aparece el curso del espacio que creamos con un nombre de usuario y una clave. Ingresamos ese nombre de usuario y clave en el espacio que hemos creado para tal fin. En ese espacio entonces creamos un curso que se llama Gestión de Stakeholders, ¿sí? Llamamos RRH 2015 ARC. Y allí creamos nuestro curso y empezamos a montar lo que tenemos que trabajar. Entonces tenemos para las 2 semanas que trabajamos, definimos que una iba del 11 de mayo al 17 de mayo, porque empezamos ahí en el 11 de mayo. En la actividad empieza el 11 de mayo, tenemos que crear el foro. Ya establecimos que el foro se crea por añadir una actividad o recurso desde la opción forum. Le damos añadir y listo. Le damos el contenido, entramos a la opción de quiz. En la opción de quiz lo hicimos exactamente igual, por añadir una actividad o recurso a través de la pestaña quiz, añadir y trabajamos. Y en esa opción de quiz creamos, una vez que creamos el curso, trabajamos el banco de preguntas. Ese banco de preguntas, pues obviamente lo vamos alimentando con las preguntas que hemos establecido, que tenemos que montar las 50 preguntas. ¿Sí? O las 30 preguntas, dependiendo del número de usuarios. Entonces, banco de preguntas. Una vez que tenemos ese banco de preguntas, entonces regresamos al mismo sitio donde trabajamos, nos paramos en el sitio, en el quiz, y en el quiz vamos a agregar las preguntas. ¿Sí? Entonces, si vamos a intentar el quiz en este momento, pues nos dice que solo tenemos un intento, y ahí aparecen los quizzes, las preguntas que colocamos. Entonces recuerden, montamos un video desde YouTube. ¿Sí? Las preguntas, seleccionamos el archivo. Listo. Ahí aparece, en el usuario colocará cuál es la respuesta que deba hacer, dependiendo de, por ejemplo, y enviará. Vamos a abandonarla, vamos a regresar. Listo. Lo otro era la calificación del curso, que lo trabajábamos bajo 2 opciones. La opción elección, le damos a añadir y colocamos las preguntas, las 5 tipos de preguntas dependiendo de lo que sea. Y la otra opción es la opción encuesta, donde evaluamos lo que queremos mirar. De cualquiera de las 2 maneras podemos trabajar. Y lo último es el material de consulta, que lo hacemos desde la opción archivo. ¿Sí? Desde allá. Entonces, con eso en mente, miramos cuál fue lo que cargamos. Aquí está el material de consulta. Entonces, el material de consulta es un documento de 11 megas que nos dice exactamente, bueno, mientras carga. Entonces, sí, pues también lo puedes trabajar por rejilla. Pero lo que pasa es que pues a veces pasa que si vas a trabajar por rejilla tienes que colocarle como elementos diferenciales. Si hay grupos de 4 son 40 preguntas efectivamente. Listo, entonces ya tenemos nuestro curso. Aquí está el libro, el documento de estudio. Entonces aquí tenemos paso por paso cada uno de los criterios que se manejan en gestión de stakeholders. Yo le puedo decir que vaya al capítulo 13 de gestión de interesados y que el quiz va a ser, por ejemplo, sobre esos 4 criterios que maneja la gestión de los interesados dentro de un proyecto. Entonces aquí están las matrices, la gestión de interesados, bueno,
El quiz puede ser, por ejemplo, sobre eso. Por ejemplo, un cruce. En el cruce, esta imagen puede ser utilizada para varias preguntas. Eso en el caso pues del material de estudio que voy a usar como línea base para que el estudiante trabaje dentro del curso. Con eso en mente, pasamos a la siguiente etapa de la actividad. Entonces, la siguiente actividad es la semana 16. Les iba a mostrar cómo quedaba transformado el curso ¿en qué? A nivel de rejillas, a nivel de grillas. Entonces aquí tenemos que lo activamos el curso para poder editarlo. Reportes. Editar etiquetas, a ver si es aquí. Entonces aquí aparece como visible el formato del curso. Entonces en formato de curso lo teníamos semanal, tomémoslo formato de rejillas, que es lo que ustedes dicen que quieren. Pues a mí en lo personal me parece que es más fácil de manejar el formato. Pensemos en cambiarle el nombre de una vez. Entonces fíjense que ahí aparece como rejillas, tal cual lo vemos normal. Entonces puede ser cualquiera de las dos, ¿sí? O con formato por agenda o formato de rejillas. Y ahí aparece lo que estoy necesitando. Le desactivo la edición, ¿no? Para que quede al final. Entonces aquí aparece lo que me debe aparecer al comienzo, que es el quiz, lo que ustedes ven en un curso normal, ¿sí? Con cualquiera de las dos, ustedes deciden. ¿Vale? Yo lo dejo aquí como si estuviera en formato de semanas, pues porque para mí es más fácil ver que sí se cumplió en las 2 semanas del trabajo. Pero si por alguna razón se sienten más identificados con el formato de rejilla, pues entonces dejémoslo con el formato de rejilla. ¿Listo? Y ahí ya quedó. Entonces ya lo tenemos listo, ajustado y armado. La segunda cosa que nos pide el curso es que el equipo de proyecto realice el análisis de riesgo de ese curso, de lo que estamos trabajando. Para eso vamos a utilizar 2 herramientas: Excel versión 2010 o superior y Rig Simulator versión 2010 o versión superior. Si no conseguimos Rig Simulator, vamos a trabajar Oracle Crystal Ball. Pero la idea es que trabajemos en Rig Simulator. Entonces, primera restricción: ¿dónde consigo Rig Simulator? Fácil, en su curso. En su curso usted va a encontrar algo que se llama, entorno de aprendizaje práctico. Ese entorno de aprendizaje práctico, ¿sí?, tiene una cosita que llama requisitos técnicos para el desarrollo del curso. Y si ustedes lo han revisado, que yo sé que lo han hecho, ahí encuentran todas las herramientas con las que hemos trabajado. Entonces encontramos algo que se llama RS, Rig Simulator. Vean, aquí está el Visio, el Project Libre, aquí está Rig Simulator y SPSS. Nos va a enviar a esta página. Esta página, entonces le damos el nombre. Entonces, por ejemplo, el nombre de ustedes, el correo electrónico, el teléfono de contacto, la organización a la que pertenecen, elija un país, eligen Colombia, colocan el CAPTCHA que es 2800, ¿sí?, y se registran. Entonces, bueno, falta el correo. Digamos que aquí voy a colocar este. Mi teléfono es 321 0423. Trabajo para UNAT. Listo. Y le voy a decir registrar. Me dice que me va a enviar algo al correo. Bueno, yo ya sé que revise el correo para más instrucciones. Entonces reviso mi correo. Y en mi correo
debe aparecer, bueno, se demora, pero llega. Así apareció. Aquí aparece. Entonces, esta es la clave. ROV downloads, ¿sí? Que es con la que voy a trabajar aquí. Y me aparece también el usuario. Ese era el usuario y esta es la clave. Entonces, ROVD downloads password software. Le digo login y él me manda a la herramienta Rec Simulator. Rec Simulator, entonces aquí dice que viene en inglés, en francés, en alemán, italiano, japonés, coreano, portugués, chino simplificado, chino tradicional, español y ruso. Usted escoge. Aquí viene la versión de prueba por 15 días. Entonces puede descargarlo, tiene que averiguar qué sistema, qué Excel tiene. Si tiene Excel de 32 bits o de 64 bits. ¿Sí? Usted decide. ¿Por qué? Porque si lo instala, por ejemplo, de 32 bits, pero su Excel es de 64, no va a correr. Y lo mismo al contrario. Están los requisitos técnicos para que pueda descargar lo que necesita. Lo monta en su computador. Listo. Abrimos un archivo en Excel. Un archivo en Excel normal. Y en ese archivo en Excel encontramos una serie de cosas. Lo primero que encontramos pues es lo normal en Excel. Lo raro que encontraríamos una vez hayamos instalado el Rec Simulator, lo haya descargado, es esta pestaña. En esta pestaña usted encuentra varias cosas, un nuevo perfil, una serie de elementos que normalmente uno no tiene, una serie de herramientas con las cuales uno puede empezar a trabajar. Entonces, ¿qué encontramos? Pues encontramos algo así como lo que se está viendo allí. Empecemos a trabajar, imaginémonos un caso. Imaginémonos que este es el caso de un taxista. Un taxista que tiene... Va a evaluar, ya que, bueno, no pensemos que no es un taxista. O sí, pensemos que es un taxista en una ciudad, bueno, un conductor de microbús en una ciudad hipotética. Que tiene la siguiente situación. Es una persona que al día debe hacer 4 carreras. Que cada carrera le reporta, digamos que de ida, le reporta 500 usuarios. De vuelta, bueno, de ida trabaja en una jornada donde el pasaje, valor unitario, de 1.800 pesos. De vuelta, ya la gente, pues de ida todos trabajan, de vuelta ya menos trabajan. Recoge apenas 350 en sus 4 viajes, o sea, 4 de ida, 4 de vuelta. Y también pagan 1.800 pesos. Tiene unos ingresos entonces esperados, más o menos por día, de 500, perdón. Tiene unos ingresos esperados de 500 por, perdón, más esto por esto. Entonces al día tiene 1.530.000 pesos en ingresos. Pero resulta que tiene unos costos fijos. Y los costos fijos están dados, por ejemplo, por seguros, combustibles, pensemos. Para poder hacer esos 4 viajes, él sabe que tiene que pagar 200.000 pesos en combustible. Sale barato, pero bueno. Tiene que pagar un salario. Y el salario que paga por día es de 150.000 pesos. Incluidas prestaciones. Que además de eso tiene que tener algo, por ejemplo, para contingentes. Por ejemplo, tiene que almorzar el chofer. ¿Sí? Y además de eso hay unos costos variables unitarios. Por ejemplo, representados por el vendedor que se sube a vender maní. Y entonces digamos que
es de 100 pesos. Y aspira y espera que en esos costos que haya 5 personas que vayan a subirse. Entonces, dentro de esos trayectos, pensemos que son 5 personas. Entonces pensemos en el total de costos que ese hombre tiene dentro de su carga laboral. Entonces tiene 400.500 pesos. Tenemos una utilidad operacional, ¿sí? Que es simplemente la diferencia entre ese 1.530.000 menos esos 400.500 pesos. Pero resulta que el señor por día tiene que pagar por un préstamo que sacó para comprar ese bus, digamos que muy caro, digamos que 180.000 pesos. Entonces tendríamos una utilidad antes de intereses, antes de impuestos, de ese dinero menos este dinero. Y pensemos que pagamos impuestos, porque realmente se paga impuestos, y pagamos que el impuesto es del 33%. Y tenemos una utilidad neta, por llamarlo de alguna manera, de esto menos esto. Sabemos que todo esto es dinero menos el que no. Se nos fue ahí. Este no. Bueno. Todo eso es dinero. Entonces tenemos una utilidad neta de 600.000 pesos, 636.000 pesos. Pero resulta que hay que sacar reserva legal. Para el negocio no vamos a... que hay reserva ocasional porque él quiere comprar otro bus. Y pensemos que esto es para el día 1, ¿no? Y pensemos que hay una reserva estatutaria. Bueno, esa reserva estatutaria casi nadie la usa, pero es para, por ejemplo, hacer, comprar algo que se necesite dentro de la organización. Entonces, reserva legal, por ley, el 10%. Reserva ocasional, digamos que es 0. Reserva estatutaria, 0. Tenemos utilidad disponible, a ver si con todos los cierros, de la utilidad neta menos el resto de las retenciones que le quitamos. Listo. Quiere decir que el conductor tiene 572.549 pesos disponibles, pero resulta que eso fue para el día 1. Miremos el día 3, el día 4, pensemos que esto es lunes, martes, miércoles. ¿Sí? Pensemos que esto es lunes, que esto es martes, miércoles, hasta el viernes. Trabaja de lunes a viernes. Resulta que por cosas de la vida, vamos a insertar más filas. Resulta que por cosas de la vida, le dijeron que a partir del martes, el valor de la tarifa de buses sube el 3%. ¿Sí? Bueno, después lo cual. Entonces, ay señor,
sube a 1854. Para todos los buses. Ida y vuelta. Que aspira a mantener esos 350, esos 500. ¿Sí? Y todo se va a mantener. Pero a la par de que suben los transportes, también va a subir los costos. En el caso de ustedes, tienen la ventaja de que los costos se mantienen constantes, pero es clave para mirar esto. Sí, ya sé que podría utilizar la opción de fijar celda y arrastrar, pero mi computador tiene la opción dentro del teclado. En los contingentes pues hacemos lo mismo. O sea, F4 es para video y no le he encontrado el título, la que me permite fijar celdas. Y lo mismo todo lo demás lo dejamos. El préstamo se mantiene constante. La utilidad neta se mantiene, la reserva legal se mantiene. Y ya tenemos un estado de resultados. La primera cosa que tenemos, un estado de resultados. Pero ¿qué pasa? Él quiere evaluarlo no desde el punto de vista contable, sino desde el punto de vista de la gestión de proyectos. Y necesita construir su flujo de caja. Entonces resulta que en alguna parte él sabe que dentro de la semana él tiene unos activos. Esos activos están compuestos por unos activos fijos, ¿sí? Que en este caso es su bus. Digamos que empezó a trabajar el 1 de enero. El bus vale 250 millones. ¿Sí? Pero él quiere saber realmente a nivel diario cuánto le corresponde. 250 millones, si lo dividimos sobre 360, porque perdón, si estaban dormidos ya se despertaron. Lo que diariamente desde el 1 de enero le vale en activos su bus. Tiene unos activos corrientes. Y tiene unos activos totales. Pensemos que lo maneja como una empresa normal. Y en este caso ese es el plante. Tiene 1 millón de pesos todos los días de planta en el bolsillo, que es con el que arranca. Entonces sus activos corrientes simplemente van a ser la diferencia entre sus activos totales y sus activos fijos. Listo. Eso es lo que él tiene en sus activos por día. Sus pasivos. Resulta que eso que paga él en préstamo de 180,000 pesos es su pasivo corriente. Y su patrimonio real. Ouch. Bueno, su patrimonio es de 720,000 pesos para completar el millón. El millón de pesos.
Entonces, él quiere saber flujo de caja. Vamos a construirlo. Y vamos a establecer el flujo de operación. Lo primero que necesita. Ese flujo de operación está representado por ¿qué? Lo primero que necesita dentro de ese flujo, pongámoslo bonito, es el flujo, bueno, mentiras, la utilidad disponible, que en este caso es igual a lo que está arriba. ¿Sí? Tiene, además de eso, un valor adicional que es la depreciación. ¿Por qué la depreciación? Arriba ustedes tomaron una serie de costos, o mencionaron una serie de costos. ¿Sí? Yo no incluí la depreciación, pero debe haberlo incluido. Imaginémonos que está aquí dentro de contingentes. Entonces tengo que el valor de la depreciación en este caso, para los activos fijos, ya arreglamos eso, no hay problema. Entonces los activos fijos, tengo un activo fijo, el primero en diciembre 31. En diciembre 31, que equivale a esto. Para enero primero, que es la fecha que nos interesa, (02) el vehículo se puede tipificar como maquinaria, planta y equipo. Da 10 años de vida útil. Entonces quiero saber, suponiendo que esto es el 5 de enero. Entonces, lo que hago simplemente es establecer la depreciación. Esto, aquí viene lo interesante, por el 10%, quiere decir que si fuera así, sobre 360 días. Por día estoy perdiendo 192 pesos. Entonces, para el 1 de enero voy a tomar este menos este. Quiere decir que para el valor de depreciación voy a tomar este valor. ¿Listo? Para enero 2 tomo este valor menos este valor. 694. Bueno, ahorita no. Para enero 3 va a ser este valor menos este valor. Para enero 4, este valor menos este valor. Pero ustedes no lo sacan diario, ustedes lo sacan mensual. Eso facilita la depreciación, el cálculo de la depreciación. Entonces aquí tengo listo. Para cosas de la vida voy a insertar por aquí algo más. Entonces el flujo de operación va a estar dado por la suma entre este dato más este dato. Sí, porque ahí no hay nada, pues obviamente todavía no, porque todavía no hay nada. La sumatoria de la depreciación más la utilidad disponible de cada periodo. Ese es mi flujo de operación. Ahora vamos a tener flujo de financiación. Resulta que por día
Esperen, arreglo aquí los contingentes. El valor de la depreciación por día. Más los 50.000. Listo. Ahí está. De acuerdo a los 50.000 que tenía. El flujo de financiación estaba por lo siguiente. Resulta que el bus valía 200 millones de pesos, creo. 250 millones de pesos. Para poder adquirir ese bus, usted compró un crédito, adquirió un crédito. Digamos que esos 250. Adquirió un crédito al que al día le toca pagar 694. Entonces todos los días el banco, hagamos un acto de fe, el banco le va a consignar a usted 694.000 pesos. Pero no, resulta que ningún banco le presta a usted esos 600. Pensemos que el banco usualmente le presta a usted, pero además tiene que pagar. Como el banco le presta a usted, el banco asume algo que se llama el crédito todo riesgo. El seguro todo riesgo. Entonces, no fueron 250 millones lo que usted se endeudó, sino que en realidad le prestaron 300 millones. ¿Sí? Entonces, todos los días el banco le va a consignar a usted para que usted pague después el todo riesgo. Entonces, eso es lo que a usted le va a entrar, flujo de financiación. El banco le financió ese bus con eso. Todos los días, 833.000 pesos. Para que usted pueda pagar el bus al 31 de diciembre del próximo año de 250 millones. Paralelo a eso, hay un flujo de inversión. Ahora sí, ese flujo de inversión indicó que usted compró el bus y se lo entregaron en el mes de... ¿En el mes de qué? En el mes de diciembre para entrar en operación en el mes de enero. Ese sí vale 250 millones de pesos. Sobre 360. Para que se sigan despertando. Quiere decir que todos los meses, usted tiene que invertir este dinero. Y tenemos que arreglar algo más aquí que nos quedó faltando. Y es para ajustarlo lo más real posible. 138.000. ¿Cuánto es que pagaba yo en el préstamo? 180.000. Bueno, la diferencia entre lo que le prestaron y lo que tenía que pagar. Entonces, digamos que sí, 180.000 es lo que tiene que pagar todos los días para poder cubrir la diferencia. Pero no. Es esto. Listo. Uy, fue tu chica. No va a dar nada. Entonces, ahora sí. Esto es lo que hay que pagar realmente. El banco le financió tan amablemente. Ahora hay que mirar a ver cómo se responde por lo que el banco le dio. Listo. Entonces ya arreglé lo que hay que pagarle al banco. Sí, se trabaja para pagarle al banco en realidad. Entonces, aquí ya está, flujo de inversión. Ahora sí, calculemos el flujo de caja. El flujo de caja simplemente es la sumatoria entre el flujo de operación más el flujo de financiación menos el flujo de inversión. Eso aquí nos dio positivo, pero debería habernos dado negativo, sin embargo, bueno.
lo tenemos así. Entonces ya lo tenemos. Tenemos una TIO. Normalmente la TIO, la tasa de oportunidad, ustedes la calculan, la encuentran en la superfinanciera. Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Qué encuentro yo en la Superintendencia Financiera? Los valores con los que cobran, el valor del dinero en el tiempo, los indicadores económicos. Entonces, a mí la que me interesa es esta, la tasa la tasa de oportunidad, con la que me pagarían créditos. Entonces, si meto la plata en un banco, me los pagan al 19.37. Si tomo un crédito, por ejemplo, de crédito pequeño, por ejemplo, para comprar crédito Codensa, lo máximo 34.81%. Pero si yo me cuelgo, me van a cobrar el 52.2%. Si hablamos del interés bancario, por ejemplo, para tarjetas de crédito está en el 31.96%. Pero si yo me cuelgo, se sube al 47.94%. Es clave en este momento entonces que pues la mejor recomendación es que no se vaya a endeudar. ¿Listo? A no ser que tenga cómo pagar. Porque de lo contrario pues vamos a tener problemas. Listo. Entonces ya tenemos dentro del ejemplo, vamos a tomar una tasa de oportunidad del 22% y vamos a estimar el VAN o valor presente neto. Para estimarlo nos vamos aquí a la formulita f de x, le vamos a decir aceptar. Vamos a colocar el valor de la tasa, 22%. El valor 1, el primero del flujo, 138. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y el sexto. Y tenemos aceptar. Quiere decir en ese orden de ideas que si termináramos el proyecto con todo lo que está pasando, tendríamos un valor presente neto de 2.522.365,16 centavos. Resulta interesante, pero resulta que en la vida real, hasta aquí no hay nada nuevo, o sea, simplemente es jugar con matemáticas, un repaso de aspectos básicos de contabilidad, aspectos básicos de finanzas. Hasta aquí no hemos hecho nada, es lo más básico. Pero resulta, pasa y acontece que en el mundo real hay variables dinámicas, hay comportamientos dinámicos. Entonces imaginémonos que en la noche, o bueno, al regresar, hay un incremento del 10%, un incremento o un decrecimiento del 10%, y en el día hay un incremento o un decrecimiento del 5%. Entonces empecemos a mirar escenarios. Tenemos tres escenarios: el escenario positivo, el escenario real y el escenario negativo. Por la mañana ya sabemos que en la realidad se nos van a subir 500 pasajeros, que en la noche 350. Que en el escenario positivo vamos a tener un incremento del 5%. Que en el escenario de la noche un incremento del 10%. Que en el escenario negativo vamos a tener un decrecimiento, del 5%. Que en el escenario negativo vamos a tener un decrecimiento del 10%. ¿Sí? Ya tenemos nuestros escenarios.
¿Será que sí logramos mantener ese valor presente neto de 2.522.365 pesos? ¿Será que todo es tan hermoso como se pinta? ¿O de pronto el señor necesita un plante mayor para poder responder? Es en ese caso donde utilizamos la herramienta que vamos a ver de simulación de riesgo. Pues porque en los proyectos hay riesgos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo perfil. Vamos a llamarle bus, tan original, ¿no? Y vamos a hacer 5.000 simulaciones. ¿Por qué 5.000? ¿Por qué no 6.000? Bueno, 5.000 es la más usada. Entre más simulaciones se hagan, pues más confiable, más real va a resultar lo que se quiera tomar. Y vamos a trabajar dentro del sistema de información las variables de entrada. Recuerden que todo sistema de información tiene entradas, procesos, salidas y resultados, que es con lo que concluimos. Entonces, primer supuesto de entrada, el valor unitario. Mentiras. Lo que vamos a optimizar, así, el número de pasajeros. El número de pasajeros en este caso, supuesto de entrada. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Encontramos una serie de distribuciones de probabilidad. La distribución normal, que nos pide la media, la desviación estándar. La distribución triangular, que nos pide, por ejemplo, máximos y mínimos. Y lo más probable que pueda llegar a suceder, por ejemplo, los carros vendidos a la semana. Datos enteros, en este caso. Variables discretas, vehículos. ¿Sí? Porque hay variables continuas. Entonces, cuando estamos trabajando, por ejemplo, con datos como este, el número de pasajeros, podríamos trabajar con esta variable. La distribución triangular. La distribución triangular entonces nos muestra tres criterios, los tres que ya identificamos. Empecemos con el criterio mínimo. 475 personas. La más probable. Y la máxima. 525 personas. Le voy a decir OK. Fíjense que la variable ida del principio del proyecto del día 1 o del mes 1 o del año 1 me cambió de color. Porque esa es simulación dinámica. ¿Sí? Voy a utilizarlo con la variable 2, la del regreso, el otro supuesto de entrada, con variable triangular. Claro que también podría usar una distribución triangular, PER. ¿Por qué distribución PER? Porque este tipo de distribución también se utiliza para gestionar proyectos, para gestionar riesgos en proyectos. Ustedes deben leer, una vez tengan la herramienta, cuál es la más aconsejable. ¿Sí? En este caso está entre esas dos, entre la distribución triangular o la distribución PER, dependiendo de lo que vayan a trabajar. No todo va a ser tan gratis, ¿no es cierto? Tan fácil. El mínimo 315 y el máximo 385. Le voy a decir habilitar simulación dinámica y OK. Ya tengo mis dos variables de entrada. ¿Sí? Pero recuerden que en el sistema hay procesos. Aquí están todos los procesos. Tengo entradas, tengo procesos. Me falta salidas. Salidas, aquí la tengo. Ahora necesito verificar ese resultado dentro del sistema. Y para eso me voy al pronóstico de salida. Le dan simplemente van. Nada más. Van y lo dejan tal cual está. Pues lo que van a optimizar. En este caso, que es la variable que tengo yo aquí. Y les digo OK. Fíjense que ya cambio de color. Tengo verdes y amarillos. Y en ese proceso de verde y amarillo, lo último que me queda es correr la simulación. Entonces tengo aquí la opción correr, ¿sí? A una velocidad normal o a super velocidad si quiero tener resultados. Entonces, en aras de que ya estamos sobre el tiempo, vamos a darle la opción de super velocidad. Terminó la simulación. En ese orden de ideas, lo que les entrega simplemente es una relación de los posibles ingresos que podíamos tener dentro del proyecto. A simple vista parece que tenemos resultados positivos. ¿Sí? Miramos los criterios de estadística y efectivamente aquí aparece la media. Entonces, en promedio, ese valor presente neto que estimamos con una tasa de oportunidad
del 22% equivale a 2.522.300 pesos con 19 centavos. Con una desviación estándar pequeña, una desviación estándar de 12 millones, bueno, pequeña relativamente hablando, 12 millones 170.000 80 es que 12 millones, sí, 12.170, así. No mentiras, 12.170, sí es pequeña. 12.170, estoy acostumbrado ya a leer millones. 12.170,87, o sea, es una desviación en términos de costo relativamente pequeña. Quiere decir que uno podría sesgarse, por ejemplo, en términos reales, en 50.000 pesos hacia arriba o 50.000 pesos hacia abajo, jugando con un intervalo de confianza desde el punto de vista de la distribución normal, por ejemplo. ¿Sí? O en este caso la T de Student, porque tenemos pocos datos. Si queremos verlo todo, aquí está la opción de vista global. Esto es lo que ustedes deben entregar en pantallazo, analizado. Pues aquí están los datos que ya establecimos, con un porcentaje de error al 95% de confiabilidad. ¿Sí? Aquí podemos trabajar con la confiabilidad 96, 97, dependiendo de lo que sea que tengamos que trabajar. ¿Sí? Entonces fíjense que no es que haya oscilaciones significativas entre una cosa y otra. Si queremos tomar estadísticas para la media, para el primer cuartil o para el tercer cuartil, aquí también ya nos van apareciendo, fíjense ustedes. Bueno, la mediana pues ya la teníamos, pero bueno. Ahí están. Si queremos ver la probabilidad, por ejemplo, de que usted esté entre 0 pesos de ganancia y 1.000.000 de pesos por día. Bueno, a la semana. Tenemos 0% de probabilidad, o sea, no es probable, esto puede tener mucho más. Que sean 2 millones. ¿Sí? Aquí ya aparece lo que queremos. Mira cómo nos va quedando la situación, dependiendo de. Si queremos mirar, esto ya es para más análisis específico hacia la izquierda, hacia la derecha. ¿Qué queremos establecer? Si queremos mirar, por ejemplo, con el 50% de probabilidad, ¿qué es lo más probable que ocurra? Entonces, si queremos el 50% de probabilidad, encontraremos con el 50% que el valor esté entre 2.513.800 y 2.530.881. Es lo más probable. Jugamos con el resto de probabilidad. Entonces fíjense hacia dónde convergen. Convergen hacia el valor promedio con las probabilidades. De lo que podamos. Entonces, esto con esto converge a este valor de 2.522.000. Sí, también puede ser así. Así como me lo menciona ese vaquero MA. Haré lo posible por subirla, pero pues igual la idea es que ya esto es más fácil de manejar. ¿Listo? Esperemos que todo nos salga bien. Hubo un problema, un corte en la grabación y fue que no me di cuenta que yo había parado la grabación. Entonces una parte del comienzo no quedó grabada del curso, pero igual ahí está básicamente qué es lo que tiene que tener para el montaje del curso. No, esta sí, la parte del simulador sí está montada, eso quedó normal. La idea es que todo quede ya hoy. Hoy montado para que ustedes aprovechen el fin de semana y se dediquen ya a desarrollar las actividades que quedan ya pendientes. Hay una actividad individual que se llama supletorio.
Esa actividad supletoria es para quien no presente esta actividad. Históricamente, nadie ha pasado esa actividad supletoria. Históricamente, en realidad, quienes la han presentado han sacado 0. Entonces, mi sugerencia sí es que hagan esta actividad. La del supletorio realmente es algo complicado. Sí, esa que dice supletorio es de la que estamos hablando. Supletorio es para quien no presentó esta actividad de 125 puntos, no es más. Entonces, para eso, para que se active, tienen que pagar un supletorio que vale como 90.000 pesos, examen supletorio, y se activa la actividad, tienen 2 días para entregarlo, se evalúa la actividad y, como les digo, históricamente nadie lo ha pasado. No sé si existan más preguntas. No. No. Si el estudiante presenta esta actividad y le va mal, pues hay que esperar que complete los 350 puntos que necesita para pasar. Pero la actividad supletorio sí es para quien no presentó esta actividad. Igual pues le digo, es preferible presentar esta que no la otra. Sí, ustedes escogen uno de los 10 criterios del PMBOK, una de las 10 áreas de conocimiento. Entonces, ¿cuáles son los entregables? La guía integrada de actividades clara al decir que los entregables son montaje del curso en Genomio con sus respectivas actividades, entrega de las 50 preguntas, es decir, dentro del entorno de seguimiento, si el espacio no es suficiente, deben entregar las 50 preguntas, tienen que tener contexto, requieren de análisis y que no sean memorísticas, el resultado de la investigación sobre impactos virtuales de trabajo colaborativo y el resultado de la simulación con su respuesta y análisis. Entonces, en este caso, pues, a raíz de aquí, del caso que ponemos, del ejemplo que ponemos, sabemos que el análisis es que para ese proyecto, con esos flujos, hay un valor esperado real, en el caso en el que haya variaciones en el 10%, en el 5% por la mañana y el 10% de regreso, mentiras, de ida, el 5% y el 10% de regreso, se tiene un valor esperado de 2.522.000 pesos con un nivel de error de 0.0134%. Ya, ahí está su análisis, facilísimo, no es más. Muy fácil. Eso es todo. Entonces, esa es la situación. ¿Listo? Ah, bueno, esa es otra restricción dentro del sistema. 100 personas más. Entonces, cuando se mueven 100 personas más, hay que establecerle una restricción al mismo sistema. Es decir, en este caso, por ejemplo, se mira la variación real. Se colocan las 100 personas más. Ya no serían, por ejemplo, 350, sino 450 para el horario de la noche. Es una trampita. El turno, pues de regreso. Pero lo que dice es que trabaja de 6 a 6, pero que en ese horario de 6 a 6 no trabaja en la noche. Turno de noche no tiene, por seguridad. En ciudades intermedias, por ejemplo, sí se puede hacer los 8 viajes. Pues en Bogotá es complicado, pero
En ciudades intermedias, en 12 horas sí se pueden hacer los 8 viajes. E inclusive sería hora y media por viaje. Pero sí se podría hacer. No sé si haya más preguntas. Raúl, en la guía exactamente se dice cuáles son los entregables, ya los mostré y los mencioné, ¿vale? Para esta actividad. Tengan en cuenta que, por ejemplo, la investigación surge de lo que se debía subir, que se está evaluando en este momento y se espera tener listo hoy, que es la investigación de entornos virtuales de trabajo colaborativo. Termino, te acompañas en todas las Sí, exactamente, con la compilación de los individuales de la actividad anterior. Bueno, entonces me voy despidiendo porque ya empieza la otra web conference y ya están alistándose para la logística de la misma. Entonces les deseo muy buena tarde. Esperemos que ya este video suba el día de hoy para que empecemos a trabajar el próximo semana, este fin de semana. ¿Listo? Hasta luego entonces. Que celebre. Celebro con una persona que es más comprensiva este mundo. ¿Cuánto tiempo? ¿Pasa tú?